En esta clase trataremos la medición de la actividad científica, un tema del que todos hablan, pero pocos comprenden en realidad. Los temas: ¿por qué mi artículo publicado no aparece en Google Académico? Herramientas para conocer el índice de impacto, JCR y SJR. ¿Qué son los cuartiles Q1, Q2, Q3 y Q4? Y otras métricas para calcular el factor de impacto de la revista. Una de las preguntas que nos realizan siempre también es ¿por qué nuestro artículo publicado no aparece en Google Scholar o Google Académico cuando se hacen búsquedas? Bueno, para esto nuestro artículo debe cumplir algunas condiciones. Primero, accesibilidad. Nuestro artículo debe estar publicado o en un sitio académico o en una revista científica. Si está en una web personal, en la prensa o está en alguna página académica que tenga enlaces rotos o errores, los motores de Google lo eliminan. La otra norma que debe cumplir es la transparencia, es decir, no puede contener publicidad dentro del artículo. En el sitio donde está publicado el artículo no puede haber publicidad. Y el texto completo y el resumen debe estar disponible para los usuarios en la modalidad de acceso abierto, que sea gratuita, que los usuarios puedan descargar y utilizar el artículo para hacer citas en sus trabajos. Otra de las normas a cumplir es la disponibilidad. El artículo debe estar en formato PDF y no puede exceder los 5 megas de tamaño. No puede contener información bibliográfica incompleta. O sea, todas las referencias bibliográficas deben referenciar a todas las citas que aparecen en el artículo. Y si el artículo está publicado en varios sitios, con algunas versiones en varios sitios, también Google Académico lo elimina. Otra característica es la temática. Algunas temáticas no han logrado una cobertura internacional suficiente y entonces Google Académico no lo tiene en cuenta. Por último, la publicación. Puede tardar semanas o meses en que Google Académico, después que usted publique su artículo, lo tenga en cuenta. Recuerde que eso funciona con métodos de indexación que hasta que no lo encuentren no va a tenerlo en cuenta. En esta clase hablaremos de un tema que muchas personas comentan, pero no todas entienden: la medición de la actividad científica. Muchísimas personas llegan a nosotros y nos dicen: yo quiero publicar en una revista de alto impacto, yo quiero publicar en una revista indexada, pero no saben a ciencia cierta qué significa el factor de impacto, cómo se calcula, que no es el mismo en las diferentes bases de datos, que tiene diferentes métodos y fórmulas para calcularlo. En todas ellas están incluidos la cantidad de trabajos publicados por una revista y la cantidad de citas recibidas en general. Y estas dos informaciones combinadas de diferentes maneras hacen muchas fórmulas que indican el factor de impacto de las revistas. También hablaremos de qué son los cuartiles Q1, Q2, Q3 y Q4, que también se mencionan mucho. Las dos herramientas más importantes y conocidas para calcular y conocer el índice de impacto de las revistas es JCR y SJR. JCR, podemos revisar el resultado de la herramienta a través de la plataforma WOS. El factor de impacto es calculado anualmente y es una herramienta paga. SJR surgió como una alternativa a JCR y se analiza las publicaciones indexadas en la base de datos Scopus. También es una herramienta paga y las dos utilizan fórmulas de cálculo diferentes. Existen algunas diferencias entre ellas. JCR
no mide la calidad del artículo, sino en la revista que se publica. Y SJR también. Ellas no miden el impacto o el factor de impacto de un artículo, sino de las revistas. No todas las revistas tienen factor de impacto JCR, y las que lo tienen es permanente, no salen de esa plataforma. Ahora, no todas las revistas tienen el factor de impacto SJR, y las que lo tienen no es permanente. Es solo mientras están indexadas o almacenadas en la base de datos Scopus. Las dos actualizan anualmente su factor de impacto. Una misma revista puede localizarse en diferentes especialidades. Por ejemplo, hay revistas que publican economía, contabilidad, finanzas, pero también publican cosas técnicas. Hay revistas sociales que publican diferentes temáticas sociales, y las herramientas las clasifican de acuerdo a cada una de las temáticas. En cada una de las temáticas el factor de impacto es diferente, no es el mismo. El factor de impacto es un número que se calcula dado unas fórmulas que veremos posteriormente, y son fórmulas diferentes en las diferentes herramientas. Ahora, en las dos, cada grupo temático se divide en cuartiles, y aquí vemos por primera vez en nuestro curso hablar de los cuartiles Q1, Q2, Q3 y Q4. Más adelante explicaremos cómo se forman esos cuartiles en los que se dividen las revistas de acuerdo a su factor de impacto. ¿Cómo se calcula el factor de impacto en JCR? Bueno, es una fórmula. El número total de citaciones de todos los artículos en la revista en los 2 años anteriores, dividido entre el número total de artículos publicados en esos 2 años. Es decir, yo tengo 2 años, tengo una cantidad de artículos publicados, y tengo en esos 2 años de esa cantidad de artículos publicados cuáles han sido citados. Yo divido los citados entre el total de publicados, y eso da un número. Luego que se calcula ese número, que es el factor de impacto de la revista, las revistas se ordenan en un listado por orden de factor de impacto. Ahora, ¿cómo se calcula el índice de impacto por la herramienta SJR? Él utiliza el algoritmo que fue ideado por Google para ordenar los resultados de búsqueda. Es un poquito más complejo el algoritmo para calcular en este caso. SJR expresa el número de enlaces que esta revista recibe a través de citaciones de documentos. Yo tengo la revista, los artículos de la revista citados en otros artículos que pueden estar en la misma revista o en otra revista. Y esto me da una cantidad de enlaces de ese artículo hacia otro. Además, se hace una relación con el número de documentos publicados en cada año. Y para el cálculo se eliminan los documentos publicados en la misma revista. Nada más se tienen en cuenta los enlaces de todos los elementos publicados, cuántas citaciones tienen a partir de otras revistas, no en la misma revista. Con eso también se devuelve un número, y ese número es el factor o índice de impacto de esa revista. Para la base de datos Scopus se hace un listado por el orden del número de la revista, cuál tiene más impacto que otra. Normalmente, cuando se habla del impacto de las revistas, no se habla del número o índice que tienen dentro de cada base de datos. La manera en que conocemos el impacto de la revista es por los cuartiles. No es que la que conocemos, sino la que manejamos de manera diaria. Es por los cuartiles Q1, Q2, Q3 y Q4.
Estos cuartiles en realidad son agrupaciones que se hacen de acuerdo al listado. Quedamos que se calculaban por diferentes fórmulas en las diferentes bases de datos y otras que veremos más adelante, el número que es el factor de impacto para la revista. Este factor de impacto, como tiene fórmulas diferentes y está en un grupo diferente de revistas en cada base de datos, a veces las revistas se encuentran una misma revista en Scopus, en Latindex, en Voz. Es normal que aparezca la misma revista y también es normal que la revista tiene varias temáticas. A veces es monotemática, pero a veces tiene diferentes temáticas una misma revista. Entonces, de acuerdo a la base de datos donde aparece, que es por la cual se hizo una fórmula de cálculo para ella, de acuerdo a las temáticas que ofrece y de acuerdo a su factor de impacto, se hace un listado en cada una de las bases de datos por orden de factor de impacto. Ese listado se divide en 4 cuartiles. Q1 es el grupo de mayor impacto y es el 25% de las primeras revistas del listado. Luego Q2 es del 25 al 50%, Q3 es del 50 al 75% y Q4 es desde el 75 al 100% del rating de las revistas ordenados. En realidad la élite de las revistas son las Q1. Todas las revistas que aparecen en las bases de datos son revistas indexadas. Todas tienen un factor de impacto. Pero las revistas de la élite, las que tienen mayor factor de impacto, son las revistas Q1. Son las revistas aquellas que nosotros habíamos mencionado anteriormente, que para elegirlas para nuestras publicaciones debemos ser cuidadosos, porque debemos tener suficiente experiencia, varios artículos publicados, nuestra temática debe tener un alcance internacional, etc. Porque son las revistas que más cantidad de artículos científicos reciben para su publicación. A partir del Q2, Q3 y Q4 son revistas indexadas y nuestra recomendación para las personas que inician deben escoger si su artículo cumpliendo con todos los requisitos que hemos explicado anteriormente. De las personas que están iniciando, que no tienen tanta experiencia, deben escoger una buena clasificación, sería escoger entre las Q2 y Q3, porque las Q1 están muy por encima y las Q4, bueno, también las podemos escoger. Quizás para nuestro primeros artículos podemos empezar lógicamente por las Q4, pero son las de menos impacto dentro de las revistas indexadas. Las revistas indexadas son las revistas que existen y están reconocidas. Todas las revistas que no están indexadas ni siquiera debemos tenerlas en cuenta para nuestras publicaciones. Existen otras métricas para calcular el factor de impacto de las revistas. Entre ellas tenemos City Score, AM Factor, métricas alternativas o ALM, que tienen en cuenta las redes sociales, Twitter, Facebook, los blogs, la comunidad de Mendeley, etc. H, H5, G, I, I5, que su uso en Google les ha dado popularidad, y las métricas de Google Académico. Todas estas métricas en nuestro curso profundizamos en ella en el PowerPoint y el texto del curso que entregamos para que los estudiantes que deseen un conocimiento más profundo puedan consultarlo. En esta clase hemos definido conceptos necesarios para comprender dónde tenemos nuestro artículo y qué lugar ocupamos en la comunidad científica. Cuando hacemos un artículo y lo publicamos en una revista, todos queremos que lo lean. Mejor si lo citan. La citación indica que el artículo es útil. Muchos estudiantes e investigadores utilizan la plataforma Google Académico para buscar información. Aprendimos por qué nuestro artículo a veces no aparece en esta plataforma. Además, aprendimos
¿Cómo se realiza la medición de la actividad científica? Estudiamos que el factor de impacto de una revista no es único, que varía en dependencia de la plataforma o base de datos en que se encuentre indexada. Una misma revista se encuentra en varias bases de datos y en cada una tiene factor de impacto diferente, porque depende de la fórmula de cálculo que aplica la plataforma y de las revistas con las que compite. Incluso una revista que publica varias especialidades se clasifica para cada especialidad con factor de impacto diferente. Aprendimos que los cuartiles son agrupaciones de revistas según su nivel de impacto. Q1 es el de mayor impacto. Contiene las revistas más exigentes. Para publicar en ellas se requiere una trayectoria, un historial como investigador en tu ORCID, un tema internacional y la mejor calidad en tu artículo. Esperamos que este curso te haya sido de utilidad para lograr publicar tus artículos. Muchas gracias.